Bienvenidos, amantes del misterio y lo paranormal, a una serie de relatos que te sumergirán en la oscuridad de los bosques, donde la naturaleza es testigo de secretos insondables y sombras acechantes. En este rincón de terror, exploraremos experiencias escalofriantes que han ocurrido entre los árboles milenarios y los susurros de las hojas. Prepárate para adentrarte en historias donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanece en la penumbra del bosque, revelando encuentros inexplicables y encuentros con lo desconocido. ¿Estás listo para enfrentar los misterios que aguardan en la oscuridad entre los árboles? Acompáñanos en estas historias de terror en el bosque y deja que la intriga te envuelva. Esto me pasó cuando tenía 13 años, pero en los grupos solían sugerir cosas como Skinwalkers o Bigfoot. Si eso fue lo que vimos, entonces estaba horriblemente mutado o deformado, y si no era real, fue la alucinación compartida más vívida y convincente de todas, ya que 2 de mis amigos también lo presenciaron. Dudo que algún día logré que lo cuenten. Uno de ellos se mudó unos años después y perdimos contacto. El otro está más traumatizado que yo. Solo mencionarlo lo hace entrar en modo de pelear o huir, solo con pensarlo. Era un día cálido a principios del verano. Justo después de que terminara la escuela, mis 2 amigos y yo andábamos en bicicleta a las afueras del pueblo, explorando, cuando encontramos una casa que parecía claramente abandonada, aunque todavía se veía nueva. Al principio pensamos que quizás no estaba realmente abandonada. Pero después de un rato supimos con certeza que nadie vivía allí, así que decidimos revisarla. Era muy inquietante para mí. Estaba en excelentes condiciones, pero totalmente vacía de cualquier cosa que no estuviera fijada al suelo o paredes. Aunque sí había dibujos quemados, extraños y materiales de películas, con los cuales mis amigos se obsesionaron como si fuera un rompecabezas. A mí todo el asunto me pareció muy raro, así que decidí dar un paseo por el bosque detrás de la casa. Justo afuera había un viejo tráiler estilo Silver Bullet, no sé si sabrás a qué me refiero, pero así los llamamos. Abrí la puerta y estaba lleno de todos los objetos domésticos que faltaban en la casa, como si alguien hubiera planeado regresar por ellos. Pero nunca lo hizo. No se veía tan viejo, solo un poco polvoriento. Aún más incómodo, me adentré en el bosque. La naturaleza suele tranquilizarme y sentía que necesitaba calmarme. Pero el lugar también se sentía raro. Caminé menos de 1 minuto cuando de repente me sentí mareado y mi visión se volvió borrosa. No podía distinguir nada. Todo se mezclaba. No sé por qué no me detuve. Solo seguí caminando. Después de un rato, no sé cuánto, todo se aclaró y estaba junto a un granero que parecía recién construido. No había caminos ni accesos de vehículos. Solo se podía llegar a pie, lo cual me desconcertó. Decidí mirar dentro. Y en cuanto pasé por la puerta, vi un caballo acostado de lado. Y una criatura encorvada sobre él se paraba sobre 2 piernas humanoides, pero tan gruesas como troncos de árboles pequeños, de unas 6 u 8 pulgadas de diámetro, que terminaban en extremidades redondeadas como patas de elefante. Era enorme, mucho más alto que mi padre, que mide 2 metros, 6'6". Me quedé allí, congelado, en pleno luz del día, mirando esta cosa con forma vagamente humana, sin un solo pelo, y con una piel gris muy clara, flácida y arrugada. Su rostro no tenía ningún rasgo facial, salvo por 2 pequeños puntos negros que debían ser los ojos. Al principio pensé que estaba comiéndose al caballo, pero en realidad no vi sangre ni heridas. No sé qué estaba haciendo. Antes de que pudiera observar mejor, la criatura comenzó a caminar hacia mí casi con tranquilidad. Pero yo, por fin, salí del estado de shock y eché a correr de vuelta por donde había venido. El mismo mareo volvió, pero el miedo me hizo seguir corriendo hasta que regresé a la casa, gritando por mis amigos. Se rieron de mí al principio. Les dije, como quieran, miren esa ventana. Viene hacia acá. Yo me voy.
pero antes de que pudiera dar un paso, lo vieron salir de los árboles, gritaron, y todos corrimos por nuestras bicicletas y huimos. Durante años no hablamos del tema. Y todavía no lo hacemos. El amigo con el que aún tengo contacto solo asiente cuando menciono lo que vi, pero nunca habla del tema ni se lo contó a su familia, años después. Escuché por casualidad a alguien de un grupo social más alto que el nuestro describir exactamente a la misma criatura, atacando sus vacas y cargándolas como si fueran presas pequeñas. Y ahora viene la parte más escalofriante. Busqué la zona en Google Maps, intentando saber si ese granero pertenecía a otra propiedad, pero no existe y ni siquiera existía en ese entonces. Detrás de esa casa hay solo un muro de árboles, lo suficientemente denso como para bloquear la vista, pero detrás de ellos hay un vecindario, al cual yo ya había ido antes de esa experiencia, créelo. O no, haya sido una alucinación o no, esto nos pasó, se sintió tan real como la muerte misma, y solo espero saber si alguien más ha visto o sentido algo parecido. Esto ocurrió hace relativamente poco. Hay un área de conservación donde solía caminar con regularidad. Está al lado de un campo probablemente de golf, cerca de una urbanización común, justo al lado de una carretera muy transitada. Es un lugar popular entre paseadores de perros y fotógrafos. El área está bastante bien cuidada y tiene carteles que avisan que hay cámaras ocultas. Menciono todo esto para decir que, en teoría, es un lugar muy seguro, bastante urbano y normal. Dentro de una zona poblada, algo sobre mí, me gusta estar en soledad para recargar energía. No me agradan los senderos llenos de gente, así que suelo ir fuera de los horarios pico o cuando el clima es desagradable, no peligroso, solo incómodo, frío, llovizna, niebla, etc. Siempre me mantengo segura, pero prefiero que haya la menor cantidad de personas posible. En una ciudad y a plena luz del día, no siento que corra ningún riesgo haciendo esto. Primer encuentro un día fui como a las 4 p.m. de un lunes frío y lluvioso de noviembre. En días así, quizás solo hay 1 o 2 paseadores de perros, pero ese día no había ni un solo coche en el estacionamiento, excepto una camioneta azul sucia con un hombre adentro. Noté que me miraba, pero no me molestó demasiado. Estaba contenta de ver el sendero vacío. Ese día había ido a practicar mis habilidades de navegación con brújula, ya que estaba aprendiendo a usar una. Y es mejor practicar en un lugar donde no te puedas perder. Decidí salirme del sendero y ir a una plantación de pinos, que es bastante grande, abierta y con muchos árboles maduros. Si no estás familiarizado, búscalo en Google. No es un lugar de senderismo ni muy interesante, pero está completamente fuera de los caminos. No llegarías allí a menos que realmente quisieras hacerlo. Elegí mi primer punto de referencia usando la brújula y empecé a caminar hacia él. Cuando estaba a mitad de camino, escuché un crujido entre los arbustos. Me di vuelta y vi al hombre de la camioneta azul sucia entrando en la plantación de pinos. Era un hombre de unos 50 años, un poco rechoncho, llevaba un suéter beige holgado y pantalones azules. En ese momento me sentí muy alerta. Algo no encajaba. Lo noté. Pero fingí seguir caminando con la brújula para no parecer extraña. Lo miré de reojo. Él fingió ignorarme. Tenía un mal presentimiento. Sentía que me estaba siguiendo, pero como tengo trastorno de ansiedad, traté de no entrar en pánico sin razón. No quería arruinar mi momento de relajación. Me calmé. Pensé, no es para tanto. Pero para confirmar si me seguía, di la vuelta y caminé de regreso al sendero. Él seguía allí. Detrás de mí, atravesé los arbustos hacia el camino y él también. En ese punto ya estaba asustada. La entrada a la plantación de pinos está a unos 15 metros del sendero. Este hombre habría tenido que caminar esos 15 metros, entrar y luego decidir que ese era su destino final del día. Muy mala probabilidad. Estaba claro que me seguía. Salí rápidamente del sendero. Y cuando dejé el estacionamiento vi que todavía me miraba. Me fui por el camino largo a casa.
La experiencia me perturbó y solo volví una vez más antes del segundo encuentro. Esto ocurrió en algún momento de enero. Esta vez fui a ver aves. Ya que, una semana antes, había visto una lechuza en la misma plantación de pinos. Quería volver a practicar navegación y tenía la esperanza de volver a verla. La había visto aproximadamente 1 hora antes del atardecer. Así que pensé que tenía una buena oportunidad. Revisé el estacionamiento, no estaba la camioneta azul, pero sí había 2 autos más con hombres. Uno era un sedán rojo con vidrios muy polarizados y el otro parecía vacío. Así que entré al sendero. Ese día estaba húmedo, fangoso y frío. El lugar debería haber estado totalmente vacío, pero lamentablemente no fue así. A unos 6 metros dentro del sendero, escuché pasos detrás de mí. Pero bueno, eso no es ilegal, y supuse que me dejarían atrás al desviarme a la plantación, y como imaginarás, cuando entré a la plantación de pinos, volví a oír el mismo crujido en los arbustos. Me di la vuelta y era el mismo hombre. Sentí una oleada de terror. Estaba sola en un bosque embarrado con un posible acosador. Pero todo parecía tan tranquilo y mundano, para confirmar mis sospechas. Fui al mismo lugar donde había visto la lechuza la semana anterior y me detuve a buscarla. ¿Y a quién veo corriendo junto a mí al mismo tiempo, al mismo tipo de antes? Ya estaba completamente aterrada. Todo mi ser me gritaba, corre. Así que caminé lo más rápido que pude hacia el sendero. Pasé junto a otro hombre en la misma plantación. Le sonreí automáticamente. Sin pensar. Él me devolvió la sonrisa. No fue hasta que llegué al estacionamiento que me di cuenta de lo extraño. Había un segundo hombre en la plantación también. Podrían estar conectados. Me detuve. Un momento, y saqué una pequeña libreta para anotar rápidamente las placas de los 2 autos. Esto le dio tiempo al primer hombre para alcanzarme en el estacionamiento. Yo salí rápidamente a pie. Y me gritó, ¿le llevo? Moví la cabeza en señal de no y seguí caminando. Mientras me alejaba, comenzó a seguirme en su auto. Esperó en la intersección para ver en qué dirección iba y decidí caminar por un parque concurrido para despistarlo. Él se metió en una entrada oculta cercana y se quedó mirándome fijamente, sacó su teléfono y presumiblemente me tomó una foto. Anotó la dirección por la que caminaba. Luego dio una vuelta en U y se fue en dirección contraria. Obviamente. Tomé el camino largo a casa, llené un informe policial y se abrió una investigación. No he vuelto a esa área de conservación desde entonces. También he perdido mi amor por la soledad y los bosques. La experiencia me dejó con una ansiedad persistente sobre estar sola. Especialmente porque no sé quién era el segundo hombre. Caminé tan rápido que solo recuerdo que era un tipo calvo, de unos 50 años, con gafas, lamentablemente. La policía me dijo que no pueden hacer mucho más, así que lo único que puedo hacer es mantenerme vigilante y tratar de no dejar que me afecte demasiado. Pero, sinceramente, esto arruinó totalmente mi amor por salir sola al bosque. Quiero agradecer a todos los que habéis visto el vídeo. Deciros que son historias reales y que la realidad a veces puede ser más terrorífica que la ficción. No olvides dar like y suscribirte a mi canal y gracias.